Después de 15 años de matrimonio sin hijos, mi esposo tenía varios hijos ilegítimos, y la mujer ni siquiera tenía prisa por casarse con él. Jugaba bien sus cartas. Yo no tenía hijos, y los hijos ilegítimos, legalmente, tienen los mismos derechos de herencia. No necesitaba subir al altar. Sus hijos igual heredarían todo lo que Diego y yo construimos durante media vida. Lo pensé mucho. Claro, con el divorcio me tocaría la mitad del patrimonio, pero lo que quedara aún sería suficiente para que ellos vivieran con lujos durante generaciones. Demasiado fácil, demasiado generoso. Entonces, ¿por qué no llevarnos todos a la bancarrota? Al fin y al cabo, estoy sola mientras no me muera de hambre. Me basta. Quiero ver cómo van a mantener a esos niños, sin nada que heredar. Capítulo 1. Cuando descubrí que Diego me había sido infiel. Su hijo ilegítimo ya estaba por entrar al jardín, y el segundo embarazo estaba en camino. Lo supe tan tarde por una razón sencilla. Nadie en la familia de Diego vale la pena. Todos se habían confabulado para ocultarlo durante años. La única razón por la que me enteré fue porque esa mujer quedó embarazada de nuevo, y Diego la acompañó al hospital. Alguien tomó una foto de él entrando a ginecología y me la envió. Al ver la imagen, me quedé en shock durante 2 minutos. Ni siquiera tuve tiempo de enfurecerme, la razón me dominó al instante. Después de tantos años en los negocios, ya no soy de reaccionar impulsivamente, sin la verdad completa. No pensaba confrontarlo a ciegas. Pagué una buena suma para investigar. En solo 2 días, todo lo que Diego me ocultaba salió a la luz. Hace 4 años, Diego comenzó a mantener en secreto a una joven recién graduada. Hace 3, ella le dio un hijo, y ahora está embarazada de nuevo, parece que de gemelos. Con razón su madre dejó de insistirme en tener hijos. Yo pensaba que ya se había resignado por nuestra edad, pero no, es que ya tenía un nieto. Capítulo 2. Después de confirmar la infidelidad, me obligué a mantener la calma. No confronté a Diego de inmediato. El hecho de que me engañó ya era un hecho consumado. Gritar no iba a cambiar eso. Lo que tenía que pensar ahora era cómo manejar el divorcio de forma que yo saliera ganando. En el mundo adulto, el interés propio va primero. Pasé toda la tarde en un lugar tranquilo, repasando mentalmente nuestros 15 años de matrimonio. La decisión de no tener hijos fue idea de Diego desde el principio, y ahora resulta que él es el que se arrepiente. En los primeros años construimos todo desde cero, sin respaldo, sin contactos, ni siquiera nuestras familias nos apoyaban. Pasamos muchas dificultades, y ahora que por fin tenemos éxito, ¿su primer impulso es buscar a una mujer más joven para tener hijos? ¡Qué ironía! En esa misma tarde, consulté a varios abogados. El veredicto fue claro, sin un acuerdo prenupcial o postnupcial, aunque él haya sido infiel. Si no acepta, no puedo obligarlo a irse con las manos vacías. Ese camino estaba cerrado. Tenía que buscar otro, y rápido. Justo entonces, Diego me llamó, preguntó por qué aún no había vuelto a casa. Miré el reloj, pasaban de las 10 de la noche. Todos estos años, aunque mantenía otra familia en secreto, Diego siempre volvía antes de las 10. Solo cuando tenía cenas de negocio se quedaba fuera más tiempo. Esa fue exactamente la razón por la que nunca sospeché. Pero olvidé algo. Cuando alguien realmente quiere ser infiel, no necesita mucho tiempo. Cuando llegué a casa, ya eran las 11 de la noche. Diego estaba sentado en el sofá, mirando el móvil. Al escuchar la puerta, levantó la vista. A sus 40 y tantos, no estaba ni gordo ni calvo. A simple vista, parecía un hombre que había madurado con los años, pero vi con total claridad cómo, de forma instintiva, apagó la pantalla y colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Detalles que antes nunca me importaron. En ese momento se volvieron enormes. Una vez nace la sospecha, todo parece sospechoso. Se acercó a mí como siempre. Tomó mi bolso con una sonrisa amable. ¿Cómo es que llegaste tan tarde? ¿Estás cansada? Me quedé paralizada unos segundos. ¿Cómo alguien puede traicionar su matrimonio y aún así no mostrar ni una pizca de culpa? Llevaba ocultándolo 4 o 5 años sin dejar un solo cabo suelto. El hombre que dormía a mi lado tenía una mente tan calculadora que me estremecía. Tal vez al ver que no respondía, Diego frunció el ceño con confusión. ¿Qué pasa? Desvié la mirada. Me forcé a mantener la calma y negué con la cabeza. Nada, solo estoy un poco cansada. Después de más de 20 años juntos, Diego me conocía demasiado bien. Podía notar cualquier cambio, por más sutil que fuera. Por supuesto, yo también lo conocía. Sabía que esa foto suya acompañando a ella al control prenatal no era casualidad, ni un descuido. Simplemente ya no se molestaba en ocultarlo. La empresa ya estaba funcionando. Yo lo acompañé durante todo el infierno que fue emprender.
mientras otra esperaba tranquilamente para recoger los frutos. ¿Y por qué yo debía aceptar eso? Le solté algunas respuestas vagas, sin mostrar ninguna señal de que ya lo sabía todo. Diego, probablemente, aún no tenía idea de que lo había descubierto. Actuaba igual que siempre, solo que revisaba el móvil con más frecuencia. En los matrimonios de mediana edad, a veces la rutina también es una forma de felicidad, pero siempre hay quien no se conforma con la paz. Una agitación incontrolable me recorría el pecho. Una y otra vez quería gritar, pelear, abofetearlo. Quería romper en llanto y preguntarle, ¿por qué traicionaste nuestro matrimonio? Incluso llegué a imaginar vengarme de la misma manera. Si él fue infiel, ¿por qué yo no? Pero cuando la tormenta emocional pasó, me asusté de la persona que fui en ese instante. No me reconocía. Sí, quien traiciona merece ser castigado, pero castigar a alguien no debería implicar dañarse a una misma. Diego ya está suficientemente podrido. Yo no pienso pudrirme con él. Capítulo 3. Sabía que no podría fingir por mucho tiempo, pero desviar una parte de los bienes requería tiempo. Un hombre infiel es tan repulsivo como un pañuelo usado tirado en una letrina. 20 años de afecto y todas las dificultades que pasé en el momento en que supe que había una tercera persona entre nosotros. Todo se convirtió en un costo hundido. Este matrimonio con Diego es un pozo sin fondo. Estoy lejos de ser tan serena como aparento, pero el dolor punzante de la traición emocional solo ha hecho que me vuelva más lúcida. Diego está podrido, este matrimonio también, pero nuestra empresa aún no ha colapsado. Estamos demasiado entrelazados. Tocar un hilo y todo se desmorona. Algunas cosas no se resuelven simplemente con un divorcio. Unas 2 semanas después de descubrir su infidelidad, Diego finalmente notó algo raro en mí. Ese día, se quedó parado frente a la puerta del despacho un buen rato. Al final no aguantó y preguntó, ¿tú estás bien? Por más que intentara mantener la cabeza fría, ya no podía dormir junto a él por una nimiedad. Lo mandé al cuarto de invitados durante medio mes. Incluso respondía a sus mensajes con desgano. Él, que siempre fue tan desconfiado, seguramente ya lo había sospechado, pero yo nunca lo confronté. No armé escándalos. Tampoco fui a buscar a ella. Así que aunque la pregunta le llegó a la boca, se la tragó. Me froté las sienes adoloridas y decidí pasar al ataque. Últimamente noté irregularidades en los informes financieros. Varias partidas importantes no coinciden. Yo sabía perfectamente a dónde se había ido ese dinero, y como firmante, Diego lo sabía aún mejor. La mujer que mantenía en secreto ya le había dado un hijo y ahora estaba embarazada del segundo. Por supuesto que debía tenerla bien atendida. Y Diego, con más de 40 años y éxito como empresario, tenía con qué satisfacerla. Diego se quedó inmóvil por un instante. Vi como su mano derecha, colgando a un costado, se cerraba lentamente, pero no tardó en recuperar la compostura. Fui yo. Yo autoricé esos gastos. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Desvió la mirada de inmediato y explicó con aire culpable. Desde hace un par de años estoy haciendo pequeñas inversiones con Elías. No te lo conté para que no te preocuparas. Elías es su amigo de toda la vida. Haría cualquier cosa por encubrirlo. No pregunté más. Diego tampoco explicó nada. Cerró la puerta y se fue. Sabía que yo ya me había enterado de que tenía otra familia, pero no se mostró nervioso, como si estuviera convencido de que yo me lo tragaría. En otras palabras, incluso si no lo hacía, ¿qué podía hacer yo? Si me divorciaba ahora, sería como darle una bendición. Él, con dinero, una familia, perfecta, y quizás pronto con 2 hijos. Y yo, casi 40, completamente sola. Y aún así, seguir arrastrándome con un hombre como él no tenía ningún sentido. Capítulo 4. Cada vez me costaba más tolerar que Diego siguiera haciendo el papel de esposo en mi vida, pero aún no había terminado de mover todos los bienes, así que solo podía seguir en esta guerra fría con él. Tal vez él estaba esperando que yo recapacitara, o tal vez esperaba que yo pidiera el divorcio. En cualquier caso, no pensaba ponérselo fácil. 20 días después de descubrir la infidelidad, finalmente vi a la mujer que él mantenía afuera. Seguramente se enteró de algo por Diego, porque se atrevió a provocarme directamente, usando la vieja táctica del encuentro casual en la cafetería que frecuento. Incluso eligió mi asiento favorito junto a la ventana. Hace poco, la gente que contraté me había enviado muchas fotos y videos de ella. Solo me bastó un vistazo para reconocerla. Era joven. No tendría más de 25 o 26 años. La ropa que llevaba y la cartera a su lado eran todas de marcas caras. Probablemente, Diego la había protegido demasiado bien. Aún tenía esa luz ingenua de la juventud, e incluso algo de esa tonta pureza en la mirada. Y de pronto me vino a la mente mi yo de 25 años, recién casada con Diego.
viviendo en un departamento alquilado y destartalado, sobreviviendo con salarios mínimos, usando ropa tan gastada que ya estaba casi transparente. Fueron esos años en los que juntos logramos ahorrar para iniciar nuestro negocio. A veces, en plena madrugada, Diego se emocionaba y me juraba que jamás me traicionaría. En aquel entonces, creo que sí lo decía de verdad, pero el tiempo se come cualquier promesa. Fingí no reconocerla. Pedí mi café y me senté en la mesa diagonal a la suya. Ni siquiera le dediqué una mirada de reojo, pero muy pronto, cambió mi percepción de ella. Se acercó con una sonrisa provocadora y me dijo, «Señora de Diego». Muy claro, sabía perfectamente quién era yo. No era una víctima, era una tercera voluntaria. Y ahora quería enfrentarse a mí, como amante declarada. TCH. ¿Acaso no sabe que la mitad de lo que come y viste está pagado con mi dinero? Tomé un sorbo de café. Mi mirada pasó por su vientre, ya ligeramente abultado. ¿Y tú eres? No se atrevió a decir la verdad. Balbuceó una excusa absurda sobre cómo me conocía. Una mentira patética. No le respondí. Solo la miré con una sonrisa sarcástica, para que supiera que ya vi a través de su jueguito. Una flor parásita como ella, sin raíces propias. No aguanta ni media tormenta. No pudo soportar mi mirada por más de 30 segundos y salió huyendo. Su figura al alejarse era apresurada, vergonzosa. Sentí lástima por ella y por este mundo, joven, sana, con manos y pies. ¿Y escoge convertirse en el útero de alquiler de otro? Capítulo 5. Si Diego supo o no lo que hizo esa mujer, no importa. Que su amante se atreviera a provocarme, ya era su culpa. Decidí que era hora de poner en marcha el plan de divorcio, pero antes de dar el primer paso, recibí varios mensajes de una amiga. Me mandó capturas de pantalla de la amante, presumiendo en redes sociales como siempre. Nada nuevo, hasta que vi la última. Venía con un mensaje, te está provocando. ¿Quién no tiene un par de amigas de toda la vida en quien confiar? Le pedí a mi amiga que agregara a esa mujer. A partir de ahora, cualquier cosa que posteara, yo me enteraría. Abrí la última imagen, y ahí estaba su nuevo estado. Una foto de un niño riendo, rodando por el suelo, y un texto que decía, en resumen, ¿de qué te sirve tanto orgullo? Al final, todo lo que has construido será para mi hijo. Ah, cierto, ella tiene un hijo, yo no, y aunque el hijo con mi esposo sea ilegítimo, igual tiene derechos de herencia. ¡Qué mierda de mundo! De verdad, volví a mirar los papeles del divorcio en mis manos. Si me divorciaba, con suerte conseguiría el 70% de los bienes, pero el otro 30%, más las ganancias anuales de la empresa, bastaban para mantener a esa familia feliz por generaciones. Gracias a esa publicación, reaccioné de golpe. Esto no iba a funcionar así. Era demasiado generoso. Todo lo que construí con esfuerzo y sudor, nadie lo pisa sin mi permiso. Capítulo 6. Después de un mes entero de silencio, Diego finalmente empezó a buscar reconciliación. Probablemente pensó que, como no había reaccionado en todo ese tiempo, lo perdonaría otra vez con la misma facilidad de siempre. Como si fuera solo uno más de sus pequeños errores. Se equivocó, y de forma brutal. No solo no lo perdoné, sino que lo acribillé con las palabras más duras y despiadadas que he dicho en mi vida. Le arranqué esa máscara de caballero educado, y le escupí en la cara cada una de sus miserias. Su expresión elegante empezó a resquebrajarse con cada insulto, hasta que no pudo más y me gritó, «Lisa, ¿tienes idea de cómo suenas ahora? Como una auténtica bruja histérica». «¿Bruja?». Solté una carcajada helada, y lo miré como quien observa un trozo de basura. «Yo sí puedo aceptar que soy una bruja. Tú puedes admitir que eres un cerdo infiel, un imbécil sin moral, un traidor a su matrimonio». Diego se quedó pálido. Ese mes de calma lo había engañado. Lo hizo creer que cedería. Quizás pensó que, como ya me acerco a los 40, no tengo hijos y fundé la empresa con él, no podría sobrevivir sola, que nunca me atrevería a irme. No entendía nada de mí. Tras casi 20 años juntos, creí que me conocía. Lo sobrevaloré. Mi monólogo furioso duró 3 horas enteras. Al final, Diego salió dando un portazo, pero no sin antes soltar su frase grandilocuente. «Tengo que replantearme este matrimonio. TSK, tú ni siquiera estás a la altura para replantearte nada. La empresa la construimos juntos. Nadie la conoce mejor que nosotros. Bueno, corrección, yo la conozco mejor que tú». Capítulo 7. Después de esa discusión, Diego no volvió a casa. Se mudó descaradamente a vivir con la amante. Y yo, igual de descaradamente, empecé a tomar medidas sobre la empresa. Sabía que no podía destruirla demasiado rápido, no porque me importara Diego, sino porque los gemelos que lleva en el vientre aún no están a término. Ella todavía tiene derecho a interrumpir el embarazo,
Y eso no puede pasar. Tienen que ser una familia feliz de 5. Al 9º día de la ausencia de Diego, su madre apareció en nuestra casa, la misma que me miró por años por no darle un nieto. Ahora estaba sentada en el sofá con una sonrisa falsa, diciendo entre líneas que no debía pelear con Diego. Ella vivía gracias a la comodidad que Diego y yo le proveíamos, pero siempre pensó que era mérito exclusivo de su hijo. Incluso la infidelidad de Diego le parecía un motivo de orgullo. La miré en silencio, sin ni siquiera fingir cortesía esta vez. Habló un rato con tono amable, pero al ver que no le respondía, empezó a impacientarse. Dijo: Lisa, tienes que hacerle caso a mamá. Diego ya dijo que no quiere divorciarse. ¿Por qué no crías al niño como si fuera tuyo? Tiene 2 o 3 años, no recuerda nada. A quien lo trate bien, él se va a apegar. Incluso te cuidará en tu vejez. ¿Terminaste? La interrumpí en seco. Y abrí la puerta con calma. Entonces vete, por favor. Ella frunció el ceño. Me miró fijamente con sus ojos turbios. Y luego se rió. Lisa, ya casi tienes 40. Ni siquiera tienes un hijo. Y a esta edad, seguro ya no puedes. Si te divorcias, ¿quién te va a querer? En su visión anticuada del mundo, una mujer solo valía si un hombre la aceptaba. Miré su brazalete de oro. Luego, su cara arrugada y arrogante. Y con total tranquilidad, le recordé: Diego fue infiel. Si me divorcio y lo llevo a juicio, podría quedarse sin nada. Su rostro se puso pálido al instante. Me miró con más blanco que pupilas en los ojos. Daba hasta miedo. Eso es imposible. Su voz tembló. Diego ya me lo dijo. Aunque se divorcien, como mucho te llevas la mitad. Así que si había hablado con un abogado, desde el día que me engañó, seguro ya había considerado el divorcio. Más de una vez, al notar que dijo demasiado, cambió de tono, pero el orgullo en su cara seguía intacto. Lisa, ustedes se quieren demasiado como para divorciarse. Si se separan, Diego estará bien, pero a ti te van a criticar. Y tú, sin hijos, ¿para qué quieres tanto dinero? Cuando seas vieja, ¿quién te cuidará? ¿Quién estará contigo al final? No paraba de hablar. Todo lo que decía era sobre lo sola que estaría en la vejez. La gente disfrutan unos años de bienestar y ya olvidan todas las penas que vivieron. No importa, yo me encargaré de que lo recuerden. Capítulo 8. Diego y yo ya no teníamos contacto. Nuestro matrimonio solo existía en papel. Él empezó a mostrarse cada vez más descarado con esa mujer, como si estuviera convencido de que yo no era una amenaza. Incluso se atrevió a subir fotos del niño a sus redes sociales. Algunos familiares comenzaron a aconsejarme: solo aguanta un poco. Los hombres, cuando tienen dinero, hacen sus locuras fuera. Lo importante es que vuelva a casa. En mi círculo de amigas, algunas me decían que me divorciara, pero muchas más me sugerían que, mientras aún podía, me hiciera una fecundación in vitro para tener un hijo. Sus palabras eran tan retrógradas que por un momento dudé si seguíamos en el siglo XXI. Que un hombre rico engañe a su esposa para muchos era algo normal, casi justificado. No presté atención a esos consejos, por mi bien. No he estado ni un solo día ociosa. Me dediqué a encontrar las debilidades mortales de la empresa. Tal vez fue esa determinación mía, sin dejar salidas, lo que asustó a mi mejor amiga Nicole. No pudo evitar decirme: quizás podrías negociar un 80% de los bienes. Si quiebras la empresa, ¿no estarías tirando a la basura todos estos años de esfuerzo? La rechacé en seco. Recuerdo cada uno de los sacrificios que hice al emprender. No pienso permitir que nadie disfrute los frutos de mi trabajo. Nicole se quedó sin palabras. Al final, me levantó el pulgar. Increíble. Un modelo a seguir para nuestra generación. Yo ya tenía mi red en el mundo empresarial. Durante años gestioné a los clientes más importantes. Incluso si fracasaba, nunca me faltaría el coraje para volver a empezar. Capítulo 9. Cuando esa mujer cumplió 27 semanas de embarazo, la empresa enfrentó su primera crisis financiera. Al principio, Diego no se preocupó, pero al ver que yo no aparecía para resolver nada, y que el problema seguía creciendo, empezó a entrar en pánico. Ya no le importó la guerra fría entre nosotros. Me llamó desesperado para buscar soluciones. Durante años, resolvimos cada problema juntos. Lo acostumbré a depender de mí. Ya no sabía actuar por cuenta propia. Fue entonces cuando Diego se dio cuenta que no podía contactarme. Lo había bloqueado por todos los medios posibles. Desesperado, empezó a buscar a nuestras amistades en común. Finalmente, sin opciones, empezó a esperarme afuera de nuestras propiedades, para no levantar sospechas antes de tiempo. Cuando Diego me interceptó, desaliñado y abatido, lo dejé sudar un poco, y al final accedí a ayudarlo con el problema. Nicole dijo que lo mío era como lavar ropa interior con cara de hielo, y yo le respondí:
Darle esperanza y luego quitársela, eso duele más. La primera crisis fue una mercancía detenida por aduanas. El retraso provocó multas enormes y una pérdida colosal. Diego ya no tuvo tiempo para amoríos ni para jugar al papá del año. No sé si sospechó de mí, y aunque lo hiciera, me daba igual. Tras superar esa primera crisis, Diego volvió a casa puntual todos los días, como si buscara redención. Pero desde ese día, yo no volví. Dormía cada noche en un sitio distinto, a veces en hoteles. Diego seguía sin poder contactarme y tampoco tenía tiempo para buscarme, porque llegó la segunda crisis, una grave cuestión de impuestos, más grande, más peligrosa. Si no lo hubiera manejado con precisión quirúrgica, tal vez ambos habríamos terminado tras las rejas, pero yo aún tenía la cabeza clara. Llorar en prisión por un hombre como Diego no valía la pena. Después del escándalo fiscal, llegaron otros problemas. Las empresas rivales, al vernos debilitados, se lanzaron como buitres. La quiebra de la empresa se aceleró, justo como yo había previsto. Ver a Diego al borde del colapso no me causaba ni tristeza ni alegría, porque en el fondo, él no tenía ni idea de que las dos crisis que hundieron su imperio fueron provocadas por mí. Herí al enemigo con 1000 cortes, aunque me dañara también. Para destruirlo, tuve que cortar no solo su riqueza, también la mía. Capítulo 10. Ni la mejor empresa puede soportar golpe tras golpe. El día que la empresa declaró oficialmente la bancarrota, Diego ya era padre de 3 hijos. Esa mujer le había dado a luz un par de gemelos, y ahora Diego no solo estaba sin un centavo en el bolsillo, también estaba ahogado en deudas. Se dice que aquella mujer ya no tiene ni rastro de su actitud altiva de antes. Durante el posparto, llora todos los días. Su perfil tan cuidado en redes no ha tenido ninguna actualización en mucho tiempo. Los hijos ya han nacido, y no se pueden devolver. Pero esto no terminó ahí. Mientras Diego se llenaba de canas por la preocupación, yo presenté una demanda para recuperar todos los bienes que gastó en su amante. Aún no nos habíamos divorciado, y lo que él regaló seguía siendo patrimonio conyugal. Por eso nunca le había planteado el divorcio. Cada centavo que gastó, lo haré devolver uno por uno. Dicen que el día que esa mujer recibió la citación judicial, se desmayó directamente en el hospital. Años de manipulación, borrados de un plumazo. Al final perdió al hombre y también la partida. Por supuesto que no lo pudo soportar. Capítulo 11. Cuando Diego por fin logró encontrarme, yo estaba quedándome en casa de Nicole. Todas las propiedades a nuestro nombre habían sido embargadas, y cada uno cargaba con deudas de millones. Los cobradores no dejaban de llamarnos. Ya no somos jóvenes, y Diego también lo sabía. Si esta vez no dábamos un golpe de efecto, nunca más levantaríamos cabeza. Diego vino esta vez para rogarme que retirara la demanda contra esa mujer, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme. Ya no quedaba rastro de la arrogancia de nuestras discusiones pasadas. Lisa, ella acaba de dar a luz, aún no se ha recuperado. ¿Podrías, tal vez, retirar la demanda? No digas estupideces si no tienes nada útil que decir. Lo interrumpí sin piedad, sin dejar espacio para negociar. Diego, ¿cuándo diste ese dinero no pensaste que la mitad era mía? ¿Y que podía recuperarlo cuando quisiera? Por supuesto que no lo pensó, igual que nunca pensó que yo llegaría tan lejos. En su mente, lo peor que podía pasar era el divorcio, y que cada uno siguiera su camino. Probablemente se imaginó lamentando un rato nuestros 20 años juntos, para luego disfrutar de una vida familiar feliz y una carrera exitosa. Incluso ahora, Diego seguía buscando excusas para su infidelidad. Con los ojos inyectados en sangre, me dijo, no tenía opción. Lisa, de verdad no la tenía. Mi madre me estaba volviendo loco. Miré sus canas y las arrugas profundas en su rostro, y de pronto le pregunté, Diego, ¿recuerdas los años en los que más nos presionaban para tener hijos? Diego movió la boca varias veces antes de lograr murmurar, sí, durante esos años. Mi suegra incluso se mudó a nuestra casa. Estaba convencida de que algo andaba mal porque no teníamos hijos. En el fondo, sospechaba que el problema era mío. Pensaba que no se trataba de que no quisiéramos, sino de que yo no podía. Me obligaba a ir al hospital constantemente, e incluso me dio a beber hierbas extrañas que consiguió no sé dónde, diciendo que eran remedios caseros milagrosos. En ese entonces, Diego y yo apenas estábamos empezando nuestro negocio. Cada día era una montaña de problemas y no teníamos energía para lidiar con ella. Al final, Diego no aguantó más y falsificó un informe médico que decía que el problema de fertilidad era suyo. Todavía recuerdo la cara de asombro de mi suegra, y sus manos temblorosas al recibir aquel informe falso. Si Diego una vez me defendió así, ¿cómo pudo llegar a lastimarme tanto ahora? Cuando finalmente logramos tener éxito, yo tenía solo 33 años. Si Diego hubiese roto nuestro acuerdo de no tener hijos y me hubiera dicho que quería uno, lo habría entendido. Después de todo,
Al principio éramos tan pobres que ni siquiera podíamos alimentarnos bien. ¿Para qué traer un hijo a esa miseria? Pero a los 33 ya habíamos salido adelante. Si quería un hijo, ¿por qué no lo dijo? Le gustaban las jovencitas o buscaba emociones nuevas, ya daba igual. No quería escuchar ni una palabra más. Nicole y yo lo echamos juntas. Capítulo 12. Probablemente, preocupado de que su hijo ilegítimo no pudiera heredar, Diego hizo una prueba de paternidad desde temprano. Ese informe, oficial, se convirtió en mi prueba principal para demandar el divorcio. Una semana después de la declaración de bancarrota de la empresa, presenté formalmente la demanda de divorcio ante el juzgado. No le dije nada a Diego, sabía que no aceptaría. Estamos llenos de deudas. Cuando todo iba bien, él se fue con otra. Ahora que las cosas se pusieron difíciles, ¿cómo iba a soltarme? Pero no importa. Todavía hay gente en este mundo que defiende la justicia. Nicole dijo que la cara de Diego cuando recibió la citación judicial fue aún más loca que la de su amante. Tendrías que haberlo visto, dijo riéndose desde el sofá. Tu suegra hasta le dijo que no se desesperara, que tú no te atrevías a divorciarte. No sé de dónde saca tanta cara para decir eso, como si su hijo fuera el último pedazo de pan del planeta. Yo también me reí, siempre supe que era ignorante, pero no imaginaba que fuera tan ignorante. La citación ya estaba en manos de su hijo y ella todavía pensaba que yo estaba jugando al tira y afloja con él. Nicole volvió a hablar de la amante. ¿Tú crees que esta vez lo deje? Sí, respondí con total seguridad. Quien se ha acostumbrado a conseguir las cosas fáciles no soporta los golpes duros de la vida. Nicole frunció el ceño. Ya tuvo 3 hijos. ¿De verdad no le importa ni un poco? Yo no tengo hijos. Nicole ni siquiera está casada. Mucho menos es madre. La verdad, ninguna de las dos entendía ese supuesto amor maternal, así que preferimos no opinar. Capítulo 13. El dinero que recuperé al demandar a esa mujer apenas alcanzó para cubrir parte de las deudas. Cada día sigo recibiendo llamadas de cobradores, y a veces también llamadas de Diego desde distintos números. En cuanto escucho su voz, cuelgo de inmediato, pero no siempre soy tan rápida, y algunas veces, sus palabras me hacen replantear el nivel de su descaro. Dijo, Lisa, tú arruinaste la empresa a propósito solo para hacerme volver, ¿verdad? Pues ya estoy listo para regresar a nuestra familia. Vamos a empezar de nuevo. Juntos, y también, haré que ella se vaya. A los niños se los dejo a mis padres. Te juro que ella no va a molestar más. De verdad me di cuenta de mi error. Lisa, llevamos casi 20 años juntos. ¿No podrías darme otra oportunidad? El plan de Diego era obvio. Eso de que ella se va, en realidad significaba que quería que yo lo acompañara a empezar desde cero otra vez. Al principio, todavía me daba por insultarlo. Después, simplemente dejé que me entrara por un oído y me saliera por el otro. No valía la pena. Ni Nicole lo soportaba más. Joder, ¿por qué el cielo no lo fulmina con un rayo ya? Hasta hoy, Diego sigue soñando despierto. ¿Quién le dio tanta confianza como para pensar que, solo porque él quiere volver, yo voy a aceptarlo? ¡Qué broma! Yo no soy un centro de reciclaje. Renuncié a la empresa solo para que él no se saliera con la suya. ¿Cómo iba a quererlo de vuelta? Hasta el papel usado de un baño público tiene más dignidad que él. Desde que quebró la empresa, he pasado noches enteras pensando, si hubiese sido un poco más débil, si no hubiese tenido tanto rencor, si fuera como esas protagonistas serenas de las novelas, tal vez solo me habría divorciado y repartido los bienes a la mitad. Yo feliz por mi lado, él por el suyo. Tal vez hasta imaginaría que Diego, después del divorcio, sufriría una especie de revelación divina, dándose cuenta de que yo era su verdadero amor, y pasando el resto de su vida arrepentido. Pero la realidad no es así. Diego nunca tuvo un verdadero amor. El simple hecho de que traicionara el matrimonio por buscar emociones nuevas ya deja claro que lo único que ama es lo que le da novedad. Un oportunista jamás se lamenta por perder algo que ya no le sirve, solo siente alivio. Un alivio por haber dejado atrás una parte vergonzosa de su pasado. Conozco a Diego desde jóvenes. Vi todas sus miserias cuando aún no era nadie. Pero la mujer que vino después solo conoció su versión triunfante. Solo cuando pierda lo que más valora, el dinero y la fama, sentirá un arrepentimiento verdadero. Uno que le queme el alma. Uno que jamás olvide. Capítulo 14. Las pruebas de la infidelidad de Diego eran irrefutables. Por más que no quisiera. El divorcio se ejecutó por orden judicial. Al salir del juzgado, vi de reojo a Diego, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño, un hombre de mediana edad, en bancarrota, cargando con deudas enormes, padres mayores y varios hijos pequeños. Lo miraras por donde lo miraras, tenía demasiadas bocas que alimentar. Pasé media vida con él, aunque la vida se volvió más dulce con los años. Esos pocos momentos felices nunca compensaron todo el sufrimiento vivido. Desvié la mirada y seguí caminando. Al llegar a la puerta del juzgado,
Vi a mi suegra y a ella, cada una con un niño en brazos. Sus caras eran puro desencanto. Estaban separadas por una buena distancia, lo que dejaba claro que la relación entre suegra y nuera no iba nada bien. Curioso, mi suegra siempre había soñado con tener nietos, y esa mujer le dio 3 varones de oro. ¿No era eso lo que tanto deseaba? Pero en solo unos meses, parecía haber envejecido 10 años. Su cabello, antes perfectamente teñido, ahora estaba mayormente blanco, oscuro abajo, blanco arriba, un contraste raro. Sus joyas de oro ya no estaban, y su ropa antes impecable, ahora tenía arrugas por todas partes. La otra tampoco estaba mucho mejor. Comparada con la mujer que vi en el café, era otra persona. Estaba visiblemente más rellenita, con la piel amarillenta, ojeras negras marcadas, y el cabello tan graso que parecía no haberse lavado en días. TSK. Parece que desde la quiebra, a nadie le ha ido bien. Mi suegra me vio desde lejos, sin importarle el niño en brazos. Salió corriendo hacia mí, lanzando insultos sin filtro. Pero yo no sentía ni una pizca de miedo. Estaba lista para devolverle palabra por palabra, cuando Nicole, con sus gafas de sol negras, apareció caminando con todo el estilo del mundo. Desde lejos, me saludó y gritó, Sui, vámonos, vamos a saldar esas deudas tuyas. La cara de mi suegra fue un poema. Viviendo con Diego, seguro ya había probado el infierno de los cobradores. Nicole y yo caminamos hacia el estacionamiento, dejando atrás sus gritos desgarrados. Va, ¿y qué? ¿A quién le importa? Nicole, la rica heredera sin filtro, fue tan generosa como siempre. Me ofreció millones como si fueran monedas, pero no usé ni un centavo suyo. Con lo que tenía, pude pagar todo. El acuerdo de divorcio me dejó menos deuda que a Diego. Además, había trasladado parte de mis bienes antes del divorcio. Me sobra para volver a empezar. Si Diego pudo jugar sucio conmigo y con el matrimonio, ¿por qué yo no iba a proteger lo que era mío? Al fin y al cabo, solo cuidé lo que me pertenecía. Capítulo 15. Después de pagar mis deudas, no me apresuré a empezar de nuevo. En lugar de eso, me fui a recorrer el mundo con Nicole, a disfrutar por fin de la vida. Antes siempre estaba ocupada con el negocio. Nicole solía invitarme, y yo siempre decía que no tenía tiempo. Ahora me sobraba. Nicole es la típica niña rica sin ambición, pero una profesional del ocio y el placer. Nos pasamos casi medio año viajando. Solo volvimos justo antes del año nuevo. Nicole tiene un montón de amigos en su círculo. Después de tanto tiempo fuera, tenía que ponerse al día, así que fui con ella a una de esas reuniones. Jamás imaginé encontrarme con Diego allí. Cuando lo vi, estaba inclinándose servilmente ante un tipo gordo, con una sonrisa falsa pegada a la cara. Reconocí al gordo. Había sido uno de los proveedores de nuestra empresa. En ese entonces parecía un Buda bonachón, siempre sonriendo. Ahora parecía un demonio con hambre de carne humana. Recuerdo que a Diego no le gustaba. Decía que era demasiado salamero, nada confiable. No sé qué le dijo el gordo, pero Diego agachó la cabeza aún más. Luego el hombre lo empujó con el hombro. Se arregló el cuello y se marchó con aire triunfante. Está claro que el nuevo negocio de Diego no va bien. Suplicarle a alguien que antes despreciaba debe haber sido un trago amargo. Y más para alguien con el ego de Diego. Pues bien, yo sí que lo disfruté. Diego se quedó parado un rato. Luego se agachó a recoger algo del suelo y se fue encorvado, paso a paso. No miró atrás, no me vio. Parece que no haberme lanzado de nuevo al mundo empresarial fue una gran decisión. El círculo al que pertenezco no es tan grande. Volver a moverse siempre implica reencontrarse con viejos amigos y viejos enemigos. Y tras la quiebra de nuestra empresa, ya no es fácil distinguir entre unos y otros. Cuando volví al salón, Nicole estaba atenta a lo que le contaba una amiga. Al verme, me saludó con entusiasmo. Me senté y enseguida me dijo, me acaban de contar un chisme sobre la canaria de tu ex. Levanté una ceja. ¿Qué pasó? Se escapó, pero volvió no mucho después. No entendía. Si se fue, ¿por qué volvió? ¿Será que no podía dejar a los niños? La amiga de Nicole se metió en la conversación sonriendo. Dicen que tu suegra fue implacable. Mandó a los 3 niños a casa de los padres de ella. Si no volvía, los perdía. Vaya, un final inesperadamente justo. Capítulo 16. El año en que mi carrera volvió a encaminarse fue a finales del segundo año tras mi divorcio con Diego. Tenía 39 años. Curiosamente, aunque Diego también se había esforzado estos últimos 2 años, nada le salía bien. De alguna forma, mi suegra se enteró de mi nueva empresa. Comenzó a aparecer frente al edificio para insultarme. Como ya es mayor, la policía no puede hacer mucho, y los guardias de seguridad no se atreven a tocarla. Como no tiene nada real que reprocharme, se la pasa repitiendo siempre lo mismo, que soy una vieja gallina estéril que no pone huevos, o que soy una bruja que arruinó el matrimonio y la empresa. Para mí,
Sus insultos son tan irrelevantes como ella. Solo es una payasa patética haciendo su numerito. Ni me molesto en mirarla, pero sus actos sí enfurecieron a mi madre. Mi madre, una profesora digna que vivió toda su vida con principios. No me dijo ni una sola palabra de reproche cuando volví a casa divorciada y arruinada, pero cuando supo que mi suegra estaba insultándome frente a mi empresa, perdió por completo la compostura. Fue directamente a encararla, con las manos en la cintura, lista para una guerra de gritos. Y vaya que una maestra culta y elocuente puede ser un arma letal en una pelea verbal. La vieja no tuvo ni una oportunidad, por más escandalosa y vulgar que fuera. Mi madre le ganó cada round. Después de 2 o 3 días siendo ridiculizada, la vieja terminó tan alterada que tuvo que llamar a una ambulancia, y nunca más volvió. Mi vida finalmente volvió a la normalidad. Mi madre nunca volvió a mencionar el matrimonio. Y a los 40, conocí a alguien con quien realmente conecté. Ese mismo año, Nicole, que siempre decía que el matrimonio era una tumba y que ella sería una princesa libre toda la vida, también encontró, por fin, al amor de su vida. Sí, a ambas nos esperaba un futuro prometedor. Diego, historia alterna. En el 10º año de mi matrimonio con Lisa, el negocio que construimos juntos por fin empezaba a dar frutos. Mi madre empezó a insistirme más para que fuera al médico. Todos los días me preparaba unas infusiones de hierbas amargas como el infierno y me obligaba a tomarlas. No quería hacerlo, pero cada vez que me negaba, ella se ponía a llorar. Lloraba recordando cuánto se había sacrificado por mí. Decía que Lisa y yo no teníamos hijos, que de qué servía ganar tanto dinero si no había nadie que lo heredara, que algún día íbamos a morir y nadie se ocuparía ni de enterrarnos. Al principio, no le di importancia. Me criaron creyendo que la vida no giraba solo en torno a tener descendencia. Por eso, en los años más difíciles del emprendimiento, le dije a Lisa que quería vivir sin hijos. Pensé que dudaría, pero aceptó sin vacilar. Incluso dijo, si traer un hijo al mundo es condenarlo a una vida de miseria como la nuestra, entonces no tenerlo es un acto de bondad. Así que, Lisa tampoco quería tener hijos. Emprender fue un infierno. Muchas veces quise rendirme, pero fue Lisa quien me sostuvo, quien me empujó a seguir. Decía que no había camino sin sufrimiento. Tuvimos suerte, resistimos y triunfamos. Pero una vez que la empresa creció, las palabras de mi madre comenzaron a calar distinto. Tenía algo de razón. Si no teníamos hijos, ¿para quién era todo lo que habíamos construido? No era casualidad que mis primos empezaran a frecuentarnos más, trayendo a sus hijos con cualquier pretexto. Me arrepentí de haber decidido no tener hijos, pero no sabía cómo decírselo a Lisa. Ella estaba completamente volcada en el negocio. ¿Cómo iba a aceptar? Y entonces caí. Mi amigo de la infancia, Elías, me presentó a una universitaria de 21 años. Su piel era tan tersa que parecía brillar. Me gustó mucho, pero no me atrevía a cruzar la línea. No quería perder a Lisa. Elías me dijo, matrimonio y amor no siempre tienen que ir de la mano. Otros amigos opinaban lo mismo. Vamos, Diego. Todos los hombres tienen una amiga especial. Mientras nadie diga nada, tu esposa jamás lo sabrá. Y me dejé llevar. Y tuve un hijo fuera del matrimonio. Mi madre se volvió loca de alegría, abrazando al niño. No paraba de insultar a Lisa, diciendo que era una egoísta sin corazón, que en realidad la infértil era ella y encima me culpaba a mí. Yo no dije nada. Me había echado la culpa antes, solo para proteger a Lisa. No quería que mi madre la acosara. Con el niño en brazos, empecé a imaginar todos los escenarios posibles si Lisa se enteraba. Todos eran trágicos, todos me dolían. Ella había sufrido demasiado conmigo. No quería perderla. Así que convencí a mis padres y amigos de mantenerlo todo en secreto. Con el tiempo, la culpa se fue diluyendo. Lisa confiaba plenamente en mí. El niño cumplió 2 años y ella no había notado nada extraño. Un día, me harté de ocultarlo. La empresa valía cientos de millones. Incluso si Lisa se enteraba y me pedía el divorcio, yo me quedaría con una buena fortuna. En el fondo, creía que Lisa no se atrevería a divorciarse. No tenía hijos. Y a su edad, ya no era fácil tenerlos. Incluso pensé, si aceptaba este matrimonio un poco torcido, mi hijo podría cuidarla en el futuro. Y si no lo aceptaba, pues, divorcio y cada quien por su lado. Quizás quedara una pizca de nostalgia. Después de todo, nos habíamos amado profundamente de jóvenes. Pero, ¿qué puede contra el paso del tiempo? Lisa se enteró, no me enfrentó, no gritó, solo me pidió, con una excusa cualquiera, que me mudara al cuarto de huéspedes. Pensé que era para evitar un escándalo, que al final me perdonaría, pero sí reaccionó y me maldijo con todo lo que tenía. Yo, frustrado, la llamé histérica y le pedí que se calmara. Me fui de casa. Jamás imaginé que destruiría todo solo para hacerme pagar. No me pidió el divorcio, pero la empresa fue cayendo, crisis tras crisis, hasta quebrar por completo.
Sé que ella tuvo mucho que ver, pero ni siquiera en mi enojo encontré palabras para culparla. La empresa, la habíamos creado juntos, y el que traicionó el matrimonio, fui yo. Sabía que podía haber consecuencias. Lo que no imaginé fue que ella sería tan firme, tan absoluta. Y ahí me arrepentí, de verdad, más que por el niño. Me aterraba volver a ser pobre. Pero Lisa, ella no le tiene miedo a eso. Claro que no. Ya había salido una vez de la miseria. Sabía cómo luchar. Lisa nunca temió a las dificultades. Siempre fue valiente. Siempre avanzó. El único que temía volver a esa vida era yo. Si ella estuviera a mi lado, quizá no tendría tanto miedo. Pero sé que, a partir de ahora, ya no caminará a mi lado nunca más.